Retornamos a este sábado de consultas y ustedes saben que una sonrisa hermosa con unos dientes perfectos, eso llama muchísimo la atención. Usted hechiza, eclipsa. Y para que nos hable de la boca, de los dientes, nos acompaña. ¿Qué nos acompaña? Bueno, para profundizar sobre este interesante tema de hoy, hoy nos acompaña la doctora Jessica Álvarez Molina, odontóloga y especialista en estética dental adhesiva, con quien hablaremos sobre los pros y contras de las carillas dentales y cómo prevenir posibles complicaciones. Bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Yo creo que la primera pregunta es: ¿qué exactamente son las carillas y en qué casos usted los recomienda a sus pacientes? Sí, bueno, las carillas son, bueno, lo primero es que tenemos una moda ahora mismo de ver muchos dientes súper blancos y entendemos que eso es estética. La estética no se hizo para eso, la estética se hizo para devolver la naturalidad de tu sonrisa en la juventud. Y es porque con el tiempo dientes se desgastan, los pacientes pueden sufrir traumas, entonces es necesario volver como a rejuvenecer la sonrisa, igual que las cirugías estéticas. Y para eso fue que se creó la estética dental. Entonces uno siempre trata de recuperar la naturalidad del diente. Hay situaciones que son genéticas, que tienen indicaciones para hacer carillas. Estamos hablando de personas que tienen problemas de esmalte, hay personas que tienen los dientes muy pequeñitos y no le da el espacio por más que se haga un trabajo multidisciplinario. Entonces ahí entramos lo que son las carillas. Esos pros y esos contras, porque en días pasados había escuchado con relación a los efectos negativos de las carillas. ¿Será porque no hay un buen tratamiento de parte del paciente? O aunque el paciente se cuide, al final va a perder su diente normal. Bueno, hay una situación que se está dando que es que realmente hay que hacer un muy buen diagnóstico, porque hay pacientes que entran para carilla y otros no. Si tenemos pacientes que tienen problemas de la encía o que tienen que primero ir a braques a ponerse ortodoncia, son pacientes que tienen que pasar por ese proceso. Si se lleva directamente a carillas, ya tú tienes un problema que no te va a solucionar con simple y llanamente verse los dientes bonitos. Entonces tenemos que pensar mucho en salud, pero también en la función. Claro. Entonces, cuando hacemos esta evaluación es que nos damos cuenta si el paciente es candidato o no, o si debemos primero referirlo a otra de las especialidades para luego venir a estética, que generalmente es la última a la que vienen los pacientes. Y casi siempre el paciente piensa, bueno, carilla es mi solución. Tu solución puede ser un blanqueamiento. Tu solución puede ser regresarte simple y llanamente un pequeño borde para regresar la largura de tu diente y pareciera como si tuvieras, tu diente perfecto. O sea, que todo depende siempre de ese diagnóstico que se hace con fotografías, que se hace con mediciones de proporción áurea faciales, porque todos tenemos los dientes diferentes. Nadie tiene los dientes igual a otra persona. Cierto, y aparte, doctora, la tez no tiene que ver con el color de los dientes. Totalmente. Porque yo veo personas en los medios con una... Digo, pero ¿qué blancura es esta? Resulta que sí, y no solamente la tez, también la raza. Exacto. Porque tenemos a una población que indiecita que tienen los dientes hermosísimos, tienen los dientes más blancos, mientras las personas tienen más son oscura, una tez mientras la tez más oscura. Sí, exacto, los dientes más blancos, pero mientras tenemos la tez más clara, hay pacientes que lo tienen más amarillo. Los chinos tienen los dientes completamente amarillos. Sí. Entonces, según la raza, según los hábitos, todo eso puede variar. Y volviendo un poquito al inicio, porque quiero entender bien, Sí. Las carillas son como una cobertura que se pone encima de los dientes originales y naturales. Hay dos formas de hacerlo. Tenemos dos materiales. Uno que trabaja directamente encima del diente, que es con la misma resina con la que se hacen los empastes, pero son resinas que vienen con la especialidad para trabajar en estética. Exactamente. Y tenemos las que son de porcelana. Cada una también tiene su indicación. ¿Por qué? Tenemos, por ejemplo, adolescentes
que después de la ortodoncia a los 16 años tienen los dientes muy pequeños y tienen muchos diastemas, que esos son como los espacios múltiples. A un niño yo no puedo agarrar y ponerle carillas de porcelana. No tiene la Porque va a comer dulces. Entonces, primero vamos con ese niño, vamos con las carillas de resina, que es un trabajo que se hace. También todos, el diagnóstico es igual para las proporciones y todo lo demás. Ya cuando trabajamos carillas de porcelana, que es diferente, sí se hace un ligero desgaste, que ojo, también hay una equivocación con eso. A veces se hacen virales desgastes donde llega hasta lo más profundo del diente, ese desgaste, y eso tampoco es para carilla. La carilla necesita la parte más superficial del diente para una buena adhesión que se llama esmalte. Y esas preparaciones deben manejarse de 0.1, 0. Nada. Es algo leve y entonces ya esto viene para ponerlo en la parte de arriba que cubra ese ligero desgaste. Es decir que para poner la carilla viene siendo, en algo coloquial, cuando las personas se ponen una tintura en las uñas de gel. Exactamente. Es un gel. Exactamente. Es como es esa proporción. Incluso, y que vemos también incluso que con las mismas uñas ese gel hace daño. Llega un momento que tú te está maltratando tu uña, entonces ese diente quedó maltratado. Ese diente hay que desgastarlo. Hay que tener claro que generalmente cuando se trabaja resina, tú puedes volver el diente a la condición anterior. Pero cuando estamos hablando de porcelana es un desgaste que ya no vuelve. El esmalte no regresa. Entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo pensar en un cambio a futuro de una pieza de esas, donde hay que conservar la mayor cantidad del esmalte, porque si el paciente necesita un cambio por alguna fractura, mis pacientes son especialistas comiendo hueso de guinea, les cuento. Es duro, y vienen con estas fracturas y yo debo dejar un remanente que me permita volver a colocar una carilla con la adhesión necesaria para que tenga una longevidad a través del tiempo. Entonces, todas esas consideraciones hay que tenerlas. No todo lo que se hace viral es lo que realmente se hace en la consulta. Pero hay personas que no tuvieron una asesoría. Muchas personas no tuvieron asesoría. Y que tal vez no fueron donde un especialista. También pasa que no van donde un especialista, simplemente van porque ya los odontólogos, al igual que los oftalmólogos, ahí cada parte tiene su especialista. Entonces, ¿cómo vuelve a la normalidad esa persona que tienen ese cuadrado, ese chicle Adams? Mire, le cuento mi experiencia con los chicles Adams. Ese paciente pasa generalmente por problemas de encía. Es lo primero. ¿Por qué? Porque hay un espacio biológico que uno tiene que mantener libre, que es como va la encía, y cuando le colocan esos chicles Adams, esto es lo primero que se va. ¿Qué pasa? Que al tú invadir el espacio biológico, tú comienzas a perder el soporte del diente, que es el hueso y esa parte de la encía. Y esos dientes comienzan a tener... Se va erosionando la encía. Periodontitis, gingivitis, primero una gingivitis, después una periodontitis. Ese paciente tiene que pasar por un proceso de sanación de su encía. Luego de la sanación de encía, entonces que vengan a hablarme de carillas si las condiciones son idóneas. O si no va a perder su dentadura normal. Totalmente. Una duda en cuanto a lo que usted decía sobre si se pierde una... O sea, ok, si ese paciente se les rompe la carilla y tienen que volver, entonces hay que volver y desgastar el diente para poder adherirlo otra vez. No necesariamente, porque si tú tienes una preparación conservadora y la quitas de la forma correcta también, respetando el remanente, no hay ninguna situación. Simple y llanamente recolocar nuevamente la carilla. Ok, excelente. Doctora, entonces, en pocas palabras, ¿las carillas dañan el diente natural, sí o no? No podría decir que lo daña, porque si tú tienes una condición genética en la cual tu sonrisa no es ideal, tú puedes, o sea, tú le estás regresando hasta la autoestima a esa persona porque sus dientes, por ejemplo, personas que tienen amelogénesis imperfecta, tienen esos dientes porosos y no hay forma de que no se resuelva que no sea con carilla. Pero si te lo haces por moda y porque tú quieres tus dientes blancotiza, evidentemente sí te estás dañando tu cuerpo. Entonces no todos clasifican para carillas. No todo el mundo clasifica. Por eso le digo, pacientes que tienen situaciones que hay que ponerle braque, no califican. Pacientes que tienen problemas de la encía, no califican. O sea, yo tengo pacientes que vienen con situaciones de la encía y me dicen, doctora, yo quiero un blanqueamiento. Y yo, pero espérate, mi amor, que tenemos esto que es una prioridad. Vamos por paso. Exactamente. Porque no puedes tener la belleza si no tienes salud primero. ¿Cómo, entonces, doctora, cómo aborda
usted como especialista de estética adhesiva, que me gustaría como que me explicara bien como esa término. Diferencia. Exacto. ¿Cómo aborda a ese paciente que necesita o que está urgente de que le pongan una carilla, de que sí o sí, doctora, porque mire, yo tengo que tirarme una foto y tengo que reírme? Sí. ¿Cómo usted lo aborda y cuál es el tratamiento que se le da a nivel psicológico? Porque debe tener una respuesta. Realmente sí. Realmente en la parte del diagnóstico hay una parte que nosotros se llama mock-up, que es una parte donde... ¿Se llama? Mock-up. 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 Es una parte donde tú haces a través de un exagerado diagnóstico, tú solucionas todos los defectos que tiene el diente y se le pone como una peliculita al paciente en la boca donde ve cómo le quedaría el trabajo antes de, que es un proceso de adaptación. Te llevas tu sonrisa 3-4 días y ya luego tú mismo vas chequeando si te adaptas a la situación, porque no es bueno volar. Vamos, disculpe que le interrumpa, Sí. doctora, a una breve pausa y en breve retornamos. Retornamos a esta conversación interesantísima que estábamos teniendo. Marta estaba fuera del aire, como es costumbre, haciendo su propia consulta. Marta, cuéntanos un poquito a nuestros oyentes. Bueno, no, hablaba con la doctora en nuestro programa Fuera del Aire con relación a la falta de conocimiento que tienen muchísimas personas de que se hacen procedimientos que no necesitan y si lo necesitan no lo cuidan como debe ser. Y hablábamos también que pensé que eso había pasado de odontólogos, pseudo odontólogos que están en una esquina, en una calle y ponen braque. Totalmente. Entonces, como estamos hablando de los problemas dentales, de las carillas, doctora, yo le digo que si eso existe. Sí, Todavía totalmente. lo que ponen braques y cuáles son las consecuencias que una persona que no necesite, que no fue donde un odontólogo que estudió 4 años o 5 y después una especialidad de 2 años, como... De 2 y hasta 4 años. Exactamente, especialidades. Totalmente. No vaya donde ese especialista. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, la consecuencia número 1 es perder su pieza. Eso porque casi siempre todo lo que es un mal trabajo termina en pérdida ósea, termina en que ese diente floja, termina en que ese diente hay que sacarlo. Porque si tú no tienes el soporte, que es el hueso, que es lo que tú necesitas, entonces pierdes la pieza. Si tienes una ortodoncia, sabemos que la ortodoncia, el diente tiene que ir moviéndose, se mueve a través de fuerza. Imagínense que Juanita de los Palotes, que no estudió ortodoncia, que no sabe la cantidad de torque que tiene que dar ese movimiento, se pasa del movimiento. Es como el clavo, cuando usted lo está apretando de más o de menos. Ay, Dios. o causa- se corre o daña la madera. O daña la madera es el hueso y de Exacto. repente su diente se aflojó y su diente se perdió y usted dice, ¿qué pasó? Pasó que no fuiste a donde un doctor capacitado para hacerte el trabajo. Y más allá de lo estético, porque, bueno, la gente dirá, bueno, tal vez valga la pena porque no es algo que va a causarme un daño en la salud, pero estamos hablando que la ansiedad se puede ver afectada, que incluso cómo tú vas a masticar luego y digerir comida se puede ver afectada. Y en ese sentido, quisiera que nos ayude a profundizar más las afectaciones más allá de la estética en la salud de la persona. Bueno, en la salud de la persona afecta de muchísimas formas. Si usted no mastica los alimentos adecuadamente, el primero que se va a afectar es su estómago. Vamos a tener personas Ojo que ahí. sufren de reflujo, personas que sufren de gastritis, o sea, un sinnúmero de cosas. También tenemos que contemplar la cantidad de bacterias que tenemos en la boca y que estas bacterias pueden afectar directamente el corazón produciendo una endocarditis bacteriana. O sea, Wow. la boca es la parte que tiene más bacterias en todo el cuerpo. Entonces son muchas causas, son muchas razones, son muchas partes del cuerpo que se pueden afectar. También tenemos acá el sistema linfático. Es correcto. Hay veces que un procedimiento quirúrgico mal hecho te afecta directamente el sistema linfático y luego tenemos personas que están sufriendo de situaciones de cáncer. Entonces hay que respetar cada área. A mí en particular me llegan pacientes que me dicen, doctora, sácame el diente. Y yo, no, espérense, que esa no me toca a mí. A mí me toca esta. Vamos a llamar al encargado de este. Exacto, porque cada diente tiene su papá, como dicen, su especialista. Totalmente. Y cada actividad que tú necesites, está el especialista. Por ejemplo, usted necesita un tratamiento de canal. ¿Cuál es el especialista? endodoncista. Usted necesita braques. El ortodoncista. Usted necesita extraerse los molares. Los terceros Los terceros molares, ¿quién es el- cirujano maxilofacial y a veces el implantólogo
pudiera hacerlo, pero generalmente el cirujano maxilofacial se encarga de toda esa parte. Así es que si usted va a donde una persona que le hace todo, bueno, excelente, pudiese ser especialista no sé cuántos años, pero procure de ir donde el que usted necesita, doctora. Claro. Yo quiero que usted me hable con relaciones, usted habló de las enfermedades y yo he visto y he escuchado gente que ha tenido cáncer en la boca. No sabía que había un cáncer tan agresivo. Hay un cáncer es mucho, porque tenemos una población que está consumiendo siempre mucho cigarrillo. Y ahora tenemos el vape. El vape no deja de tener nicotina. Háblenos de eso, sí, el vape no doctora. deja, el vape al contrario, tiene mayor cantidad de nicotina. La diferencia peor. es peor. No hay forma de que sea mejor, no lo es. Puede buscar los estudios y el vape causa más daño a nivel pulmonar, a nivel de las encías, a nivel de todas las partes del cuerpo que el cigarrillo, porque el nivel de nicotina es superior. Tenemos hasta a veces en estudios un 40% más de nicotina que en un cigarrillo normal. Y eso que yo veo a muchísimos jóvenes que se sienten como empoderados con un vapor. Totalmente. Se sienten como que tienen un poder, como Sí. que es un trabajo, un empoderamiento. Totalmente. Y tú no le puedes decir, como advertirle, mira, eso te hace daño. No, y hay muchas adicciones, o sea, ya después que por eso mismo, por la tendencia de que tal vez le hace menos daño a la salud, literalmente se vuelven adictos y luego cuando intentan dejarlo, se le hace muy difícil y tú lo ves siempre ahí con su vape. Y Es que bueno. también está permitido utilizarlo en cualquier lugar. Exacto, Porque y de como hecho, no sí, lo la sientes, el facilidad. olor. Exacto, de hecho que hubo una vez que también lo prohibieron, que habían unos cigarrillos electrónicos para las personas que eran adictas al cigarrillo, querían dejarlo, pero también hace daño. Es lo mismo, es lo mismo. Ay, y, sí. y la famosa juca, es lo mismo. Uf. Incluso el pitillo de la juca, se supone que por persona deben cambiar el pitillo. ¿Dónde se ha visto? Cuando ve un video que cambian el pitillo. O sea, estamos hablando de que tenemos más de 5,000 tipos de bacterias en la boca y eso está dando vuelta y vuelta y vuelta. Wow. Y bacterias son contaminación. Y precisamente la pasada semana nosotros hablábamos de la hepatitis. Y la boca recibe muchísimos microorganismos buenos y malísimos. Totalmente. Entonces, si hay se estamos pasando, ahora me toca a mí, porque en eso, como dicen la gente, en eso coro, la gente no le da mente a nada. No le da mente a Nada, nada y hay de enfermedades verdad. que no se ven. Correcto. Wow, Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestra boca, con nuestro diente, decía Juliana, y tratar de cuidarnos y de visitar al odontólogo independientemente de que no queramos carilla o no tengamos aparentemente nada, porque el que sabe es el profesional. Y Sí, sobre porque todo que hay por una ahí. parte preventiva que yo siento que no solamente en la odontología, yo siento que en todas las áreas de la medicina, la parte preventiva es la más importante. Claro. No hay que esperar a poner el candado cuando puede tener sus dientes en perfectas condiciones durante la vida entera. Así es. Bueno, pero háblenos un poquito de eso. ¿Cómo podemos de manera preventiva cuidar nuestra dentadura? ¿Qué hábitos, por ejemplo, podríamos tener? Ideal. Siempre el cepillado es el más. Siempre descuidamos el de la noche. Le digo que el de la noche es el más importante, Sí, porque sí. es cuando tenemos la boca inactiva. Tenemos el uso regular de hilo dental, porque hay una parte interdental donde a veces tenemos los dientes muy pegados y tenemos que utilizarlo. Tenemos que utilizar los enjuagues. Tenemos que utilizar también y visitar al odontólogo cada 6 meses religiosamente, porque una cariecita pequeña al principio no se siente, porque está a nivel del esmalte, ahí no, las terminaciones nerviosas no son tan grandes. Entonces, esa prevención te va a permitir siempre tener tus dientes en condiciones óptimas, aparte de que si viene algún problemita, se puede ver Se de una detecta a etapa tiempo. inicial. No ya cuando no haya vuelta atrás en una situación, porque por ejemplo, a veces tenemos, le voy a poner el ejemplo de un tercer molar que está mal colocado y no se puede higienizar bien y tiene una cariecita pequeña, pero ese mal colocado en el diente de adelante le puede pegar la caries a nivel de la raíz. ¿Y qué va a pasar? Que en vez de sacar el tercer molar va a haber que sacar 2 dientes, porque lo que está a nivel radicular ya hay que sacarlo. Y eso si se ve a tiempo, si se hace el trabajo a tiempo, usted no pierde su diente de adelante. Entonces siempre la prevención es lo más importante, no solo en odontología, en cualquier área de la todas las medicina. áreas. Y precisamente Así es. que habla de prevención, Juliana, en estos tiempos ya que comenzará el año escolar y muchas
familia se preocupan también de llevar a los niños a su oftalmólogo para ver cómo va a responder en el año escolar. Ahora, y con el tema de la merienda. no, el tema de la merienda, correcto. ¿Cómo tratar eso para llevarlo donde su odontólogo? ¿Qué recomendación usted hace? Y ese tema de la merienda, que muchos padres no tienen mucho tiempo para hacerle una merienda casera, sino que le compran los jugos, esos dulces que se le pegan en las encías, en los dientes. Totalmente. Exacto. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, las recomendaciones, yo no le puedo decir que le quiten los dulces a los niños porque eso sería un milagro, eso sería un milagro. Y hay niños que no les gustan los dulces. No, hay muchos que no les gusta, pero eso es porque le inculcan la buena alimentación desde pequeño, que es lo primero que se debe hacer. Sí. Es inculcar que comer sano, porque pensamos que tenemos la juventud para comer todo lo que queramos y que ya cuando estemos adultos nos vamos a cuidar. Eso viene arrastrando. Eso viene repercute. arrastrando y eso Sí. tiene sus consecuencias a largo plazo. Incluso las incidencias de muchas enfermedades jóvenes son producto de esa mala alimentación ahora mismo que estamos teniendo, incluyendo diabetes, son tantas cosas. Sí. Entonces, lo primero es la alimentación. Segundo, si me vas a comer dulce, cepíllate los dientitos. Recomendación, cepíllese su dientito. Y vamos así a quitar todo eso que se queda pegado. Siempre arriba de ese cepillado al acostarse. Los niños son niños. Se van a acostar y te van a decir que se cepillaron y a lo mejor no. Pero ya cuando tú le creas el hábito, él solito va a cepillarse su diente y vuelve para atrás. Es como crear esos hábitos. Y Claro, el y conocimiento, hasta doctora, les gusta para a antes de veces. entrar a la escuela. Antes de entrar a la escuela siempre es bueno llevarlo porque tenemos un contacto de meriendas, de cruces de meriendas, y en ese cruce de merienda tenemos cruces de bacterias. ¿Qué pasa? Vuelvo y repito, la caries es una enfermedad que es contagiosa porque es una bacteria. Sí. Sí. En beso, si su novio tiene caries y usted le da un besito, vaya a Y si tiene revisarse. hepatitis Bueno, Y tiene que ir de también, manera colectiva. entonces, hay que revisar todo eso. Y papi y mami, que a veces le damos muchos besitos a los niños también. O sea, siempre vamos a tener ese cruce y debemos siempre tener esa prevención. Y en cuanto a la alimentación, es lo primordial. No es que no lo consuma, pero que lo consuma poco. Esas bebidas azucaradas son letales, sobre todo. Ese consumo de esos dulces que son como pegajosos. Sí, como gelatinoso. Gelatinoso. Eso le causa muchísimo daño al niño también, aparte de que le causa un poco bajo rendimiento en los deportes y a nivel también de Y la los snacks de concentración. colores. Totalmente la coloración. O sea, todo eso al final, a nivel sistémico, va a traer situaciones. Doctora, volviendo un poquito al tema de las carillas, porque en verdad aquí hay tantos temas interesantes. ¿Tú tienes carilla? Ya, no, pero como es el tema central, porque si fuera, yo tengo muchas preguntas, en verdad. No, en verdad, antes de ir a lo de las carillas, ya que me Yo están... pienso que tú estás haciendo ella- una consulta. sí. Tú puedes ir al consultorio, Juliana. Bueno, antes de las carillas, en verdad. Ajá. ¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar el cepillo dental? Ah, Cada 3 meses. Cada 3 meses. por Cada Dios. 3 Y meses. no compartirlo. Y no, ay, no. No, ¿Cómo? no lo comparten. No, no. ¿Hay Lo gente que lo comparten. comparte? Sí, hay ¿En personas que serio? lo sí, Eso hay una es personal. Es personal, pero hay una población que lo No. comparte. Ay, no, No señores, compartir no el hagan cepillo. eso. Les No repito, hagan todo eso. es contagioso en la boca. Doctora, pero yo también tengo una inquietud que he visto en algunas casas que he ido de familia, no aquí. Esos cepillos electrónicos, esos cepillos que son de pila, hacen el efecto. Yo no Ay, eso sé. es chulo. Hacen el efecto, pero con el tiempo, dependiendo de la revolución o qué tan fuerte sea, te va produciendo desgaste en el esmalte. Porque también hay que educar mucho a la población en el uso de las cosas, porque es que todo lo hacemos en exceso. O sea, hasta que no sentimos que ese cepillo lo siento con mucha dureza, siento que no me cepille bien. Es verdad. Entonces estoy desgastando, estoy retrayendo esa encía. Entonces sí tiene su uso, igual que los Waterpik, que son unos que se manejan a presión de agua, que sobre todo para esas personas que tienen prótesis, sí son muy buenos, pero sabiendo utilizarlos. Exactamente. Claro. Pero todas las personas, Nelian, perdóname. No, sigue. Todas las personas necesitan cada diente o dependiendo de la afección que tenga ese paciente, necesitan un cepillo específico. Cada área tiene. Usted su pudiese cepillo. recetarle un cepillo más duro
a un paciente y a otro paciente con una cerda suave. Exactamente. Si son problemas que tienen, pacientes que tienen, problemas periodontales, se les recomienda cerda suave. Si son pacientes, por ejemplo, que tienen procedimientos de prótesis, ya hablamos de Waterpik para mayor higiene, porque se sabe que siempre queda como un espacio entre la encía y la pieza para una mayor higiene. Hay algunos que sí, ya si tienen su diente normal, pueden utilizar cerdas del tipo medio, y vienen los cepillos específicos para ortodoncia. Doctora, para una mejor higiene. y esa persona que sufren de mal aliento, pero tienen su dentadura bien. Eso ya tiene que ver con problemas de adentro del estómago. Tiene que ver con que tienen situaciones estomacales que tienen que ir y se reflejan en una halitosis, o pacientes que tienen mucho tiempo entre comida. Duran más de 12 horas sin comer y hacen una halitosis, o llamamos a eso olor a manzana, se le llama a esa parte. Entonces habría que ver qué me lo está causando, si es el estómago o si realmente es en la boca. Y también los pacientes periodontales que tienen problemas de la encía, que a veces no tienen caries, pero en la encía sí tienen esas situaciones, y entonces habría que chequear las múltiples causas que lo pueden estar causando para entonces atacarlo desde esa área. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Muy buena Muy buena pregunta. pregunta, porque Mira. realmente sí, siempre uno se encuentra con eso. Totalmente. Claro. Pero, otra pregunta. Todo el mundo llega a un momento que tiene un aliento difícil, doctora. Puede que sí, Ujú. puede que sí, porque por ejemplo tenemos pacientes que tienen condiciones donde tienen que tomar X tipo de medicamentos. Exacto, por los medicamentos. Ya que han pasado por un procedimiento lastimosamente de cáncer o tienen una condición psiquiátrica que requiere ciertos medicamentos. ¿Qué pasa? Que la saliva en ese momento se vuelve espesa y cambia el pH. A eso le llamamos un pH ácido. Cuando ese pH es ácido, que me cambia todo eso, entonces como la saliva no tiene esa alcalinización que necesita fluidez, me hace que el paciente comience a tener situaciones cariogénicas. Y entonces comience a tener halitosis. Y entonces comience a presentarse un cuadro donde bajamos la profilaxis, para cada 6 meses la bajamos a 3, porque hay que tener un control. Pero esas son condiciones individuales que ya uno lo hace en el estudio diagnóstico del paciente. Uno ya va poniendo esas alertas para saber cómo tratar a ese paciente. Y el trabajo de los enjuagues bucales, ¿y cuál sería el mejor enjuague bucal? El mejor enjuague de bucal es dependiendo de su boca después de una evaluación el que le diga el doctor. Porque ¿qué pasa? Que si tenemos situaciones de gingivitis leve, tenemos su enjuague. Si tenemos situaciones de ortodoncia, tenemos su enjuague. Si tenemos situaciones de prótesis, tenemos su enjuague. O sea, cada condición tiene su enjuague. Pues incluso ahora mismo las casas comerciales tienen los libritos donde los tienen hasta pintados. ¿O sí? Uno para cada cosa, y usted nada más le dice al paciente, mira, este es el que te toca, y el paciente va a la farmacia y compra el que le toca. Excelente. Una preguntita, ahora sí, volviendo a lo de las carillas, para nuestros oyentes que les interesa. La doctora hablaba sobre carillas de porcelana y de resina. Y me interesa saber un poquito más de la diferencia entre cada uno y cuando usted opta por uno o por el otro. Yo opto por las carillas de resina cuando el paciente es muy joven, es lo primero. Y lo segundo, cuando son cambios muy leves. Si son cambios leves, no tenemos por qué ser tan abrasivos. Ya cuando es un paciente que tiene condiciones que ameritan de situaciones de malformación, o espacios muy amplios, de pérdida de piezas, entonces ya ahí sí vamos a pensar en porcelana, siempre pensando en la longevidad. ¿Qué pasa? Que la resina se pigmenta con el tiempo, y la resina con el tiempo, los materiales pierden esa adhesión. Entonces hay que cambiar cada 5 años. En la porcelana ya tenemos más tiempo. Y la odontología, no sé si antes recordaban que era metal y entonces arriba la porcelana. Y siempre al paciente se le veía después como un cuellito grisáceo, porque antes se usaba la porcelana y era por retención que lográbamos todo. Ya eso está atrás. Ahora tenemos materiales que vienen completamente con el color del diente y hace que uno sea menos invasivo en todos los trabajos que haga. Y muy Ay, estético. qué bueno. Totalmente. Doctora, antes de que nos vayamos, vimos un tema con relación a los terceros dientes y no queremos irnos sin saber cómo se va a hacer eso, porque hay unos científicos, creo que japoneses, que desde años atrás han estado investigando que ya tú no vas a necesitar prótesis, no va a tener problema que se te vaya una pieza, porque van a crear o están creando un diente nuevo que te lo van a injertar. ¿Cómo será Bueno, eso? lo que se está estudiando no es injertarlo, sino como que el cuerpo vuelva a crear, A la regenerarlo. pieza, a regenerarlo y vuelvan a hacer. La odontología ha avanzado mucho.
porque ya tenemos una odontología muy tecnológica, utilizando ya escáner, digital, todo. Tenemos también materiales que trabajan a través de la dentina, biodentina, estimulando esa pérdida para que el propio diente se forme. ¿Qué pasa? Que a nivel del hueso, lo que hay que ver es que cómo ellos van a localizar el área donde se necesita que se regrese el hueso. O se necesita la pieza, perdón. Porque ¿qué pasa? Que si tú me lo vas a hacer, me vas a dar un producto que me va a causar que salgan muchos dientes, ¿cómo tú vas a manejar que no sean dientes supernumerarios? ¿Y cómo tú vas a manejar que sea solamente en el área que se necesite? Que sea esa muela o que sea un diente esa del muela frente, o que sea ese diente del frente, porque desde que estamos en la barriga, ya nosotros tenemos los gérmenes de las dos piezas, de leche y de las permanentes. Entonces, sería interesantísimo ver cómo ellos van a cerrar el área donde va a trabajar esa pieza y también considerando que no me afecte otras áreas del cuerpo, porque un medicamento generalmente tiene sus efectos secundarios. Sí. Entonces, ¿qué otra parte del cuerpo me puede regenerar alguna otra cosa y yo no lo sepa? Entonces, habría que ver los ensayos, cómo se están manejando, cómo lo están cerrando para ver los resultados, pero se está abierto. Sí, están en estudio porque todavía no se le ha hecho a ningún humano, sino que lo están investigando con animales. Exactamente, pero usted sabe que los resultados de los efectos secundarios en un animal no son lo mismo que en un humano. Exacto. Entonces habría que ver y eso se toma su tiempo. O sea, los estudios estamos hablando que tienen que tomarse por lo menos sus 10, 20 años para ver. Y es error ensayo. Hay que ver hasta dónde ellos pudieran llegar, que sería hermosísimo. Muy bueno. Espectacular. Muy bueno porque... Sería, totalmente. Pero también hay otra cosa que no estamos considerando. Lo que debemos resolver es la prevención. No perder el diente. Vamos a resolver primero la parte donde tú no lo perdiste, al menos que sea por un accidente o condiciones que se den que ya se le salgan de las manos al paciente. Pero por un descuido, vamos a tener más descuido, porque si con una pastilla lo voy a recuperar, exacto, ya no me va a importar perder un diente. Exacto. Así es. Mira, muy interesante. Yo quiero hacer una pregunta, porque aunque Denisa no está aquí, yo vengo aquí como su representante, como amantes del café. Y yo he escuchado mucho que el café como que... Y el vino. Y el vino, creo que la Coca-Cola también. Como que mancha los dientes. Pero la doctora viene a desmentir ¿Tú estás heredando a Denisa con el café ahora? Ay, es que muy bueno. Bueno, no puedo desmentir esa situación. Doctora, por favor. Porque realmente sí produce pigmentación, o sea, sí están los estudios y sí producen su pigmentación a largo plazo. También a la misma resina que se utiliza en las restauraciones, también las pigmenta. O sea que no puedo decirte que no sucede. Incluso hay áreas de nuestro país donde el flúor es más elevado y también producen manchas en el agua. Y también le producen manchas al paciente. Si se fijan, hay regiones zonas que la gente, los dientes se le dañan más. Totalmente, y es por la país. cantidad de flúor, porque le produce una fluorosis que ataca directamente el esmalte. Entonces no puedo decir que no, porque hay muchas cosas que sí lo van a hacer. Bueno, ya escuchamos, Denny. Realmente también, a ti te tocarían, bueno, ni carillas, porque incluso hasta los blanqueamientos, doctora Vela, le afectan, no le duran tanto. No, los blanqueamientos no. Incluso en la primera semana de blanqueamiento, todo lo que tiene que ver con tinción se quita, porque el blanqueamiento tiene como un tiempo de trabajo solo, que es como una semana. Imagínese que usted se la pasa bebiendo Coca-Cola y esos poros estén abiertos. Ese color va derechito de nuevo para atrás. No, pero vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a analizar esto. Okay. Digamos una persona que toma café todos los días, que eso le afecta a la dentadura. ¿Cuántas veces al día? Una. En la mañana. No es de mí. Entonces, esa persona, ¿cuál es la salida médica que tiene esa persona? ¿Cómo se procedería? Su profilaxis cada 6 meses, muchísima prevención. Si requiere un blanqueamiento, sería bajo condiciones donde vamos 50-50, porque hay que llegar a acuerdos. Claro. Vamos a ver cómo lo hacemos, ya sea que tú utilizas sorbete para verte tu cafecito, para que vaya derechito hacia atrás. O sea, hay condiciones. La doctora no desmintió, pero nos da alternativas. No, le damos soluciones, porque yo bebo café también. Y con el vino también, y con el vino.
Pero está complicado Ya, el sorbete y el vino. Es una como copa. que no. Es más difícil, ¿verdad? No Pero pega. doctora, No están nosotros casi haciendo- estamos, ya mira, nos están haciendo señas. Yo quiero que ustedes sepan que nosotros estuvimos conversando con la doctora Jessica Álvarez Molina. Ella es odontóloga, especialista en estética dental adhesiva. Y nada, doctora, es bueno que usted diga las redes para que nuestros oyentes, si quieren ir a ponerse una carilla, con seguridad vayan donde usted. ¿Y dónde la pueden ubicar? Bueno, yo estoy, en las redes me pueden encontrar como doctora Jessica A.A. Molina y yo estoy en Dentartis, estamos en Naco, en la Plaza Román número 19. Ahí tenemos un grupo donde todos trabajamos, cada uno respetando su área para una sonrisa linda. Excelente, hermosa. excelente, muy bueno. Bueno, Doctora, ya lo muchísimas saben. Gracias. Gracias por compartir este almuerzo con nosotros. Esperamos volver a verla y que nos traiga buena noticia con relación al café y al vino. Sí, vamos a ver qué se puede hacer y muchísimas gracias por la invitación. Bye, Exacto. nos Bueno, vemos el entonces, próximo gracias a sábado. ustedes porque estuvieron con nosotros esta hora, escuchando y conociendo cosas que nosotros tampoco conocíamos. Así que feliz sábado. Sol 100.